Muy buenos días, el tema de hoy es autoestima. Vamos al libro de Romanos capítulo 12, verso 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Autoestima. Hoy en día encontramos muchas personas con una autoestima muy baja, inclusive personas cristianas. Pero ¿por qué encontramos este tipo de personas con su autoestima muy baja, aún conociendo del Señor? Porque hay personas que primeramente no han sanado heridas del corazón, heridas del pasado, heridas que le causó algún familiar, de pronto el padre, la madre, un hermano, un familiar, y no han podido superar esa área en su vida emocional. Encontramos que su autoestima está basado también en lo que piensan o dicen los demás, o su autoestima está basado en lo que ve en los medios de comunicación, las redes sociales, las revistas, lo que ve a través de los modelos, que esos estereotipos que nos ofrecen los medios. Pero el Señor quiere que usted y yo nos miremos es a la luz de la palabra, ya que mientras caminamos por la vida nos podemos dar cuenta que lastimosamente hay muchas personas que tienen un concepto de sí mismos muy distorsionado, ya que algunos tienen un bajo concepto de sí y se sienten inferiores a los demás y se menosprecian a sí mismos. En cambio, otros tienen un alto concepto de sí y se sienten superiores a los demás y actúan con orgullo, con soberbia y con prepotencia. Pero encontramos en la palabra de Dios que nosotros, los hijos de Dios, no tenemos que sentirnos inferiores a nadie, ni superiores tampoco, sino que tenemos que tener cordura cuando pensamos sobre nosotros mismos. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros no valemos menos que nadie, ni más que nadie, pero sí podemos ser diferentes a los demás. Y muchas veces el ser diferente es lo que nos hace sentir menospreciados en una sociedad en la cual nos exige o nos pide un estereotipo. Primeramente, usted y yo debemos definirnos en los conceptos más importantes en la vida, como son la autoimagen. Esta autoimagen es la imagen que cada uno de nosotros tenemos de nosotros mismos, es la manera como nos vemos a nosotros mismos en nuestra mente. ¿Cómo imaginamos en nuestra mente? A veces miramos el espejo y nos miramos reflejados en el espejo, pero queremos ver un modelo de talla, un modelo de imagen, un modelo en el cual nos venden los medios que nos rodean. Pero no miramos el modelo que el Señor quiere darnos a la luz de la palabra y en la oración y la guianza del Espíritu Santo. Pero también encontramos la autoestima. Es el valor o estima que usted y yo sentimos por nosotros mismos, pero también es el valor o estima que pensamos que los demás tienen por nosotros. ¿Cómo nos ven nosotros? ¿Cómo nos ven los otros a usted y a mí? ¿Qué ven los otros en usted y en mí? ¿Qué es lo que reflejamos y que queremos aparentar o cambiar por agradarle a los demás? Ya que en la palabra de Dios encontramos que se nos muestran tipos de personas que tienen una autoimagen muy pobre de sí mismos, en la cual se basan en lo que dicen otras personas, pero no se basan realmente en lo que el Señor habla a la luz de la palabra. Y es lo que el Señor quiere darnos a conocer y entender a usted y a mí, en cómo debemos obrar y actuar acorde a cada situación. Lo encontramos en el libro de 2 de Samuel, capítulo 9, 7 al 8. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Tremendo, porque hay muchas personas que se ven así como Mefiboseth. Era un hombre que el Señor quería restituirle, usar a David para restituirle todo lo que le habían robado, le habían quitado. Pero ¿cómo se veía él? Como un perro muerto. Hay personas que esa es la manera de expresarse, la manera de hablar, y es su autoestima, ya que cada uno se mira y se habla como se ve. Entonces muchos dicen cómo se refleja. ¿Cómo está usted? No, ay, gordo, flaco, degenerado. No, quisiera cambiar de ambiente, quisiera cambiar de casa, quisiera cambiar de familia. Pero siempre los escuchará usted hablando de esa situación. ¿Por qué? Porque son personas que tienen un bajo autoestima, el cual no los deja avanzar ni evolucionar y los lleva inclusive a la zozobra y a la incertidumbre. Pero encontramos un hombre muy usado por Dios y lo encontramos en el libro de Éxodo capítulo 3, verso 10 y 11. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel?
Tremendo este hombre, cómo el Señor lo usó de una manera sobrenatural, pero nunca llegó a imaginarse que el Señor lo fuera a usar y fuera a ser un hombre de poder, de influencia entre el faraón y fuera eso con el pueblo hebreo. ¿Cómo se veía él? Pero mejor la pregunta, ¿cómo se ve usted? ¿Cómo se ve reflejado? ¿Será que usted se mira al espejo y usted tiene compasión de usted mismo? ¿Será que usted se mira al espejo y se deprime? ¿Será que usted se mira al espejo y ve a su papá, o ve a su mamá, o ve a su abuelo, o su abuela, o a un familiar y se ve los mismos rasgos, las mismas actitudes? ¿O será que realmente usted se ve como Jesús? Se ve como el Señor Jesús nos renovó a través de la luz de la palabra y qué fue lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Eso es lo que usted y yo debemos reflejarlo a diario y entrar en ese cambio, en esta transformación en nuestras vidas. Pero solamente lo podemos hacer cuando usted y yo realmente nos determinamos a que haya un cambio, pero que nuestra autoestima esté por encima de lo que el Señor nos habla en la palabra. Como el Señor nos habla en la palabra, no es autoestima por encima de los demás, no, por encima de la palabra, con la palabra, reflejándonos en la palabra y que esa palabra entre y nos cambie nuestra forma. Por eso encontramos en 1 Samuel 17 del 32 al 36. Y aquí el Señor nos habla y dice: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. ¿Cómo clasificaban al rey David? ¿Cómo lo clasificaban? Como una persona ingenua, un niño que prácticamente no podría enfrentarse a este hombre. Pero como el rey David nunca dudó de quién tenía puesta su confianza, porque él se le presentó ante el filisteo y le dijo: yo vengo delante de ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. O sea, él no iba en su fuerza, no iba en su conocimiento, no iba en su palabra. Pero lastimosamente la autoridad hay dentro de la iglesia personas que viven tristes y deprimidas porque tienen una autoestima muy baja y una imagen muy dañada, ya sea porque hay otras personas que lo han llevado a tener esa imagen muy baja, porque esperan comentarios, qué dicen los demás, cómo se ve reflejada. ¿Cómo podemos usted y yo mejorarlo? Usted y yo primeramente tenemos que reconocer que nuestra vida no es un accidente, que no es ningún error, que es un propósito de Dios que el Señor tiene para con usted y para conmigo en la palabra, en el conocimiento, en la revelación, en el entendimiento, en la palabra que el Señor quiere darnos a usted y a mí en todo momento y en todo lugar para poder entender y conocer los designios del Señor. Pero eso solamente es cuando usted y yo realmente nos sometemos a la palabra. Miren, eso es lo que dice el salmista en el Salmo 119, verso 73. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Si ve cómo el Señor nos habla en la palabra para poder conocer y entender los mandamientos del Señor, y es poder conocer y entender, ya que en este pasaje el Señor nos lleva a conocer y entender lo que Él quiere entendernos a usted y a mí. Que a pesar de lo que las personas digan o piensen, nosotros tenemos que creer y reconocer que nuestra vida es un reflejo del amor, del propósito de Dios y de la voluntad de Él para con cada uno de nosotros. Y tenemos que reconocerlo, ya que es maravilloso saber aunque antes de nacer estábamos en el pensamiento y bajo el cuidado de nuestro Señor Jesucristo, en el conocimiento y la revelación de la palabra de Dios. Él quiere darnos a conocer ese entendimiento a usted y a mí, entender y conocer lo que Él quiere que usted y yo obremos. En el Salmo 139, 16 dice: al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. El Señor ha tenido misericordia de usted y de mí, y esa misericordia nos alcanzó al momento que conocimos a nuestro Señor Jesucristo. Es poder entender y conocer que usted y yo tenemos un propósito en Dios, un llamado en el cual el Señor quiere que entremos y obremos, porque todo obra para bien a los que amamos al Señor, y más aún como hijos de Dios tenemos que confiar, aunque vayan las cosas en nuestra vida que parece veces como que quisiéramos que fueran diferentes, pero el Señor tiene el control. Aun las situaciones que nos parecen malas o incomprensibles, el Señor hará que todas ellas sirvan para nuestro bien, y todo obra para bien a los que amamos al Señor. Pero hoy quiero orar por esas personas que su autoestima está muy baja, pero aún personas que dependen de lo que digan o piensen los demás. Padre, hoy te pido, Señor, que toda autoestima baja sea desarraigada del alma y del corazón, y que sea la sangre que Cordero de Dios lavando, purificando y santificando, y que declaramos que nuestra autoestima está fijada y sellada en Cristo, por Cristo, para Cristo, en el nombre de Jesús.
Amén.